como la que hoy nos va a impartir este seminario, el profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores, el profesor Ismael Herrera Revilla. Y claro, o sea, es un científico de los forjadores de la ciencia en México y de la tecnología también. El profesor es ingeniero químico, también es matemático, también estudió física, y no le sigo porque pues quiero hablar también de otras cosas de él. Fue director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, director del Instituto de Geofísica, director del IIMAS, el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Fue también el director técnico fundador de lo que ahora es el CONACYT. Recibió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, que antes era la Academia Mexicana de la Investigación Científica, en 1967. Y me cuenta que fue en el año 68, aquí en el auditorio que ahora se llama el Arturo Rosenblatt, de aquí es Estado, donde lo recibió de manos del presidente de la República de aquel entonces. Y a partir de ahí una serie de reconocimientos, los premios más importantes que se da a científicos y tecnólogos en México, él los ha recibido: el Premio Nacional de Ciencias y Artes, de la Academia Mexicana de Ciencias, el Luis Elizondo, que da el TEC de Monterrey, y a nivel mundial pues también, ¿no? Es editor de las revistas más importantes sobre modelación matemática, en particular él se ha especializado en cosas de aguas subterráneas. Si uno se mete al Web of Knowledge y da su nombre, pues ahí puede verse la lista de artículos que tiene y las decenas y centenas de citas que, sumadas entre todos sus trabajos, dan miles, ¿verdad? Miles de citas, de referencias. Entonces es un líder mundial. Ya era célebre desde que yo era estudiante, por supuesto, eso no hace mucho tiempo, nada más 35 años, ¿verdad? 30, 35 años. Entonces, pues, su celebridad simplemente ha ido en aumento. Entonces, pues, es todo un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Herrera. Creo que usted trae uno inalámbrico. Ah, sí, sí, cierto. Pues de modo que no lo necesito. No debo acaparar. Muy bien. Muchas gracias por sus amables palabras. Por otra parte, pues me da mucho gusto venir a visitarnos acá a CIMVESTAB, uno de los centros más importantes de investigación que tenemos en México. Y bueno, pasaré a la plática misma, ¿no? El nombre que le he dado es el rol del cómputo en paralelo, o sea, voy a platicar después del rol del cómputo en paralelo en la ciencia y la ingeniería, que por cierto, Isidoro, este nombre coincide bastante con el que dio Mateo para la mesa redonda que va a haber unos días. Y el método DBS son las iniciales de Derived Vector Space, que es una metodología que introdujimos aquí, y bueno, ahí nos enorgullecemos de que sea una metodología que se haya iniciado aquí en nuestro país. Voy a empezar por referirme a predicción científica. No sé si han oído respecto a la predicción científica. ¿Qué es la predicción científica? Pues, por una parte, predecir la naturaleza y las cosas que afectan o interesen al ser humano ha sido un anhelo ancestral. En la actualidad,
la satisfacción de ese deseo. Perdón, me voy a sentar, porque de esa manera creo que lo voy a hacer mejor, supuesto que tengo aquí, no tengo que estar leyendo. Entonces, en la actualidad la satisfacción de ese deseo se ha alcanzado casi plenamente por medio de los modelos físico-matemáticos y computacionales de los sistemas de la ingeniería y la ciencia. Y en ellos la computación en paralelo tiene un rol fundamental. Por otra parte, esa capacidad de predicción pues tiene mucha utilidad práctica. Por ejemplo, si pensamos cómo se diseña diferentes sistemas de interés, por ejemplo en la ingeniería, pues cuando tenemos la capacidad de predecir cómo se comportan las cosas, realmente el diseño se vuelve una tarea bastante sencilla, pues consiste entonces en seleccionar simplemente el comportamiento que más satisface lo que nos proponemos hacer. Para realizar la predicción con el auxilio del conocimiento científico, la informática, el cómputo electrónico y sus derivados y la matemática aplicada se asocian simbióticamente y con el auxilio del conocimiento del área específica. Creo que el doctor Alvarado les mencionó que mi doctorado fue precisamente en matemáticas aplicadas. ¿Por qué escogí el doctorado en matemáticas aplicadas? Porque tenía un gran deseo de que el conocimiento científico que estábamos adquiriendo en esa época, yo hice mi licenciatura en la UNAM, fue cuando entré a la Facultad de Ciencias, cuando empecé a dedicarme a las matemáticas, y queríamos que fuera útil para el desarrollo de nuestro país. Para designar esta forma de proceder, me refiero a la combinación de la informática y la matemática aplicada. Es apropiado utilizar el neologismo informática, contracción de informática y matemática. Esta novel herramienta ha permitido realizar la predicción científica en forma cotidiana para resolver muchos problemas y muy importantes para las comunidades sociales, como los asociados a la energía, el petróleo entre ellos. Por ejemplo, nosotros hemos realizado los modelos para la recuperación mejorada del petróleo, que es un problema importante porque eso permite prolongar la vida de los yacimientos, tales como el de Cantarell, tan famoso aquí en México. Por otra parte, el agua, tanto superficial como subterránea, los sismos, la mecánica de suelos y la ingeniería de fundaciones, entre otros. Para anticiparse a los fenómenos es necesario alcanzar una comprensión profunda, para lo cual la humanidad desarrolló a la ciencia a través de la historia. Sin embargo, en el siglo XVII fue cuando por primera vez se percató que el conocimiento por sí mismo no tiene la facultad de predecir la naturaleza, pues para predecirla es indispensable integrar los conocimientos científicos y tecnológicos en modelos matemáticos. Me refiero sobre todo a la invención del modelo matemático de la mecánica y del cálculo diferencial de integral. En ese periodo, desde luego, el máximo líder de esta forma de proceder fue Newton, cuando inventó el cálculo y el modelo matemático de la mecánica. A pesar de ello, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la predicción científica
empieza a convertirse en una herramienta fundamental para satisfacer las necesidades humanas. Ese retraso de 3 siglos, que va del siglo XVII al XX, se debió a que la predicción científica requiere de una cantidad enorme de cálculos aritméticos, por lo que su uso frecuente para atender las necesidades de los seres humanos tuvo que esperar a que surgiera el cálculo electrónico en la segunda mitad del siglo XX. Más recientemente, en lo que va del siglo XXI, han tenido un auge el supercómputo y el cálculo de alto rendimiento, que a veces se abrevia como CAR, como por ejemplo CARLA, que significa cálculo de alto rendimiento latinoamericano, que no hace mucho tuve el gusto de estar aquí en este mismo auditorio cuando se organizó la reunión latinoamericana. El doctor Isidoro Hitler lo hizo aquí en México. Esta herramienta, su uso, permite que la informática haya penetrado hasta los rincones más diversos de las necesidades sociales. E incluyo entre las necesidades sociales la propia ciencia, porque desde luego la ciencia es un tema de gran interés para el ser humano. Los modelos de la ciencia y la ingeniería. Muchos de los sistemas de la ingeniería y la ciencia son sistemas físicos, algunos microscópicos y otros macroscópicos. Sus modelos matemáticos, tanto de unos como de los otros, son ecuaciones diferenciales parciales. El modelo matemático de los sistemas microscópicos se basa en la ecuación de Schrödinger. La contraparte de dicha ecuación para sistemas físicos macroscópicos la proporciona la formulación axiomática, la cual presenté en un libro publicado en 2012 por la casa editorial John Wiley. Les voy a pedir que me disculpen, pero me voy a quitar el saco porque ya con el ejercicio empieza uno a sudar. Bien, que presenté mi libro publicado en 2012 por la casa editorial John Wiley. En resumen, los modelos matemáticos de los sistemas de la ingeniería y la ciencia consisten de una gran variedad de ecuaciones diferenciales o sistemas de tales ecuaciones. El libro al que me refiero permite establecer los modelos básicos de manera sistemática de prácticamente cualquier sistema macroscópico. Dichos modelos consisten en problemas con condiciones de frontera bien planteados, cuyos métodos de solución necesitan tratar estructuras algebraicas de gran escala, es decir, de gran tamaño. Su procesamiento constituyó una barrera durante mucho tiempo insuperable. Sin embargo, la increíble expansión que han tenido el hardware y software computacionales en los últimos años ha permitido tratar en forma efectiva problemas de una diversidad y complejidad siempre creciente. La enorme gama de problemas que se tratan de esta manera ha aparecido en diferentes fuentes. Una de ellas, muy importante, apareció en 2005 en este reporte al que me refiero, que fue preparado para el presidente de los Estados Unidos, pero hay actualizaciones, hay algunas publicaciones más recientes, porque esto es un área que está en crecimiento permanente y cada vez es más diverso lo que podemos tratar de esta manera.
quisiera platicarles un poco de mi experiencia personal. Yo empecé con mi tesis doctoral, que fue en matemáticas aplicadas, fue en mecánica de fluidos. Posteriormente, en México, hicimos los primeros modelos de ondas de avenida que son indispensables para el diseño de obras tales como puentes y muchas otras. Ondas de avenida que nos permiten el diseño también y además de eso la protección de avenidas que pueden causar grandes daños a la población. Ingeniería sísmica. En ingeniería sísmica establecimos los primeros modelos para la respuesta sísmica de valles sedimentarios como el Valle de México, que esto lo hice en colaboración con Emilio Rosenbluth, que era con un grupo de investigadores del Instituto de Ingeniería que lideraba Emilio Rosenbluth, que fue pionero en esta área a nivel mundial. Sismología, en particular el estudio de ondas superficiales, el estudio de la corteza terrestre, dependían básicamente de comprender la dinámica de los sistemas elásticos que forman la corteza de la Tierra. Hidrología y geotecnia. Yo fui director del Instituto de Geofísica cuando era bastante joven, no tenía ni un año de haber regresado a México, cuando empecé a trabajar como director. Me encontré con que una de las áreas que cubría el Instituto de Geofísica era la geología, es decir, el estudio del agua subterránea. Y México, el 60% del territorio es árido, semiárido. Evidentemente el aprovechamiento del agua subterránea era algo muy valioso, y ese aprovechamiento depende de la aplicación de la predicción científica a los sistemas subterráneos. Desde luego hicimos los modelos pioneros, por ejemplo, para el Valle de México y también en algunas otras zonas del país. En ingeniería petrolera, que ha sido un tema muy importante desde hace muchísimos años para México, fue un tema al que le prestamos especial atención, y en particular a la recuperación mejorada del petróleo, que permite prolongar la vida de los yacimientos. Finalmente, mecánica de suelos. El suelo de la Ciudad de México es sumamente arcilloso. Entonces, en mecánica de suelos desarrollamos los modelos que corregimos. Un modelo desarrollado en Cambridge, conocido como CAM-CLAY. CAM-CLAY quiere decir, proviene de CAM, es Cambridge, y clay, arcilla. Este modelo fue desarrollado por Roscoe y Burland en Cambridge, pero tenía un defecto, que era su incapacidad para predecir deformaciones distorsionales elásticas. Entonces, esto se debió a que el modelo de CAM-CLAY se desarrolló por la vía experimental casi exclusivamente, y en algún momento se introdujo una hipótesis contradictoria que, cuando desarrollamos el modelo aquí en México, nos percatamos de que había nos preguntamos por qué el modelo que nos desarrolló no coincide con el de Cambridge,
porque el nuestro sí predecía deformaciones distorsionales elásticas, independencia de la presión efectiva, que como se observaba en el experimento. Cuando lo revisamos, vimos que había una hipótesis contradictoria. Desde luego esto se publicó y lo presentamos posteriormente en Cambridge ante sus autores. De hecho, Roscoe ya había muerto, pero fue ante Burland y el grupo que desarrolló ese modelo. En aguas subterráneas, esto nos llevó a tener relaciones con diferentes grupos internacionales. Primero aquí mostraba a Paul Witherspoon, que era el director del Lawrence Berkeley Laboratory en California, Shlomo Neumann, que fue de los pioneros en esta área, y con mi buen amigo Josh Binder, con quien he tenido una relación académica muy prolongada, como a presentar el libro hace ratos. Pues él es mi coautor, no tan solo de ese libro, sino de algunos otros, y en particular establecimos una revista a la que me voy a referir un poco más adelante. La documentación, o sea, en la parte de agua subterránea, los sistemas de acuíferos como los de la Ciudad de México son sistemas semi-confinados, leaky aquifers en inglés, y el Geological Survey se basó en nuestros desarrollos para el software que se utilizó para este tipo de sistemas. También nos involucramos de manera muy amplia en el estudio del agua subterránea en particular y en el abastecimiento de agua de la Ciudad de México. Aquí muestro la portada del libro El agua en la Ciudad de México, que fue realizado. Esto fue un proyecto en colaboración con la National Academy of Sciences de Estados Unidos, con National Research Council y con las respectivas academias aquí de la Ciudad de México. Hubo también una versión en inglés, porque este es el caso de problemas que son intereses de gran interés local, pero tienen al mismo tiempo interés internacional, porque las grandes ciudades del mundo se encuentran con problemas similares, y precisamente por eso fue que este proyecto se realizó dentro de una colaboración internacional. Finalmente, en la parte de recuperación mejorada, de aplicaciones del cómputo en paralelo a la producción de petróleo, tuvimos colaboración directamente con uno de los autores más reconocidos, que es Sang-Chin Chen, y en reconocimiento la Universidad de Xi'an me organizó un homenaje que aquí la fotografía aquí presento, y tal vez ahora sí. Este es Roland Glowinski, que seguramente muchos de ustedes conocen. Aquí está Chen, y soy yo, y me acompañaron en esta ocasión Graciela Herrera, que aquí está presente, y un grupo mexicano. Muy bien, pero volviendo al cómputo en paralelo. Entre las nuevas herramientas computacionales destaca la computación en paralelo, y muchas de las supercomputadoras y equipos de cómputo de alto rendimiento utilizan el cómputo en paralelo, pues están basados en enjambres, clústeres de procesadores, computadoras pequeñas que cooperan y trabajan con un objetivo común: resolver el problema de que se trate. Así se producen sinergias que les dan gran poder. Sin embargo,
Para coordinarse, los equipos en paralelo requieren intercambiar información, comunicarse, y ello motiva dificultades importantes que ha sido necesario vencer para convertir a la modelación matemática y computacional en la columna vertebral de la ciencia y la ingeniería. Para lograr este objetivo, el problema central es la solución en paralelo de los problemas bien planteados de las ecuaciones diferenciales parciales. Abordar el problema de manera directa, o sea, la manera de aplicar el cómputo paralelo a las ecuaciones diferenciales parciales, si intentamos hacerlo de manera directa, resulta sumamente difícil por la complejidad de las acciones de coordinación que requiere. Hay, sin embargo, peculiaridades de las ecuaciones diferenciales parciales que es necesario aprovechar para poder tratar con eficiencia este problema. Desde luego, en general, tenemos una ecuación diferencial que está complementada por condiciones de frontera con el objeto de producir un problema bien planteado, o sea, un problema que tenga solución única. Entonces, el primer paso es discretizar. De hecho, esto, desde luego, requiere el desarrollo de métodos numéricos. De hecho, cuando se inició el desarrollo del cómputo electrónico, a mí me ha tocado conocer todo este desarrollo de manera directa. Fue necesario desarrollar los métodos numéricos para las ecuaciones diferenciales parciales, y por eso nos llevó a trabajar en esos campos, y en particular fundamos precisamente George Pinder y yo la revista Numerical Methods for Partial Differential Equation en 1985, y de la cual hemos sido editores por 35 años posteriormente, y actualmente, bueno, sea como sea, estos métodos son indispensables para poder aprovechar el cómputo electrónico en la solución de las ecuaciones diferenciales parciales, y a través de ellas en la predicción científica. Las aportaciones en ese campo pues, me llevaron a ser miembro del Consejo Asesor de la Universidad de Princeton. La Universidad de Princeton, desde luego, es una universidad sumamente destacada mundialmente, y estas metodologías son de frontera, de manera que fue eso lo que me permitió llegar al Consejo Asesor de la Universidad de Princeton, del cual fui miembro durante 8 años, 2 periodos. Cuando las ecuaciones diferenciales parciales se discretizan, dan lugar a sistemas numéricos con muchos grados de libertad que están distribuidos en grandes dominios del espacio físico. Aquí, el rectángulo que se muestra aquí intenta ser el dominio, representa el dominio en el cual está planteado el problema. Cuando discretizamos, hay ciertos puntos llamados nodos en los cuales se concentra la información que se procesa para poder resolver la ecuación diferencial. En este ejemplo tenemos 25 nodos. Desde luego, en la realidad, en los problemas reales de interés práctico, son millones de nodos los que se trabajan.
ejemplo, ahorita estamos empezando a abordar problemas con vamos a empezar a abordar problemas con la supercomputadora Mare Nostrum, problemas que tienen del orden de 300 millones. Los métodos de descomposición de dominio se basan en la estrategia divide y vencerás. La estrategia de divide y vencerás, ¿en qué consiste? Pues desde luego, inicialmente, aquí en este ejemplo, tenemos 25 nodos. Cuando se parte el dominio en subdominios, el número de nodos se reduce de manera significativa. En este caso, inicialmente tenemos 25 y cuando partimos en 4 subdominios, pues se han reducido a 9. El dominio se divide pues en muchos subdominios y a cada subdominio se le asigna a un procesador. Si N y P son los grados de libertad del problema y el número de procesadores respectivamente, entonces los grados de libertad tratados por cada procesador es N entre P, mientras que es N cuando solo hay uno. La estrategia de divide y vencerás es óptima cuando los problemas locales son independientes. Generalmente, sin embargo, los problemas locales son independientes, sino que por el contrario están acoplados. Entonces, estén acoplados quiere decir que para poder resolverlos, de todas maneras tenemos que hacer uso de información que está en otros subdominios. Entonces, en el cómputo en paralelo, el paradigma es formular los modelos de manera que los problemas locales sean tan independientes como sea posible. Y entonces este es un objetivo que se busca en la programación en paralelo. Evolución de los métodos de descomposición de dominio. Al principio, la atención se centró en los métodos de descomposición de dominio con traslape. En inglés a eso se le llama overlapping DDM. DDM viene de Domain Decomposition Method. Al principio se utilizaron métodos con traslape, como es el caso del método iterativo de Schwartz, que fue muy usado cuando se iniciaba la investigación en métodos de descomposición de dominio. Pero poco después la atención se enfocó en los algoritmos sin traslape, es decir, lo que le llaman en inglés Non-Overlapping Domain Decomposition Methods. Entre ellos, los que en la actualidad tienen mayor prestigio son el FET-IDP y el BDDS. FET-IDP significa Finite Element Tearing and Interconnection with Dual Primal Nodes. BDDC, que es Balancing Domain Decomposition with Constraints. La C final se refiere pues a las restricciones, que es un paso para hacer más efectivos los métodos. La meta de la investigación internacional en este campo ha sido poner el cómputo en paralelo al servicio de la predicción científica. En 1988, la comunidad científica internacional inició un programa de investigación cuya meta ha sido poner al cómputo en paralelo al servicio
de la predicción científica. La promotora y organizadora de este esfuerzo ha sido la Organización Mundial de Métodos de Descomposición de Dominio, DDM Organization, le llaman en inglés, la cual se creó entonces. En 2002, la Organización Mundial de Métodos de Descomposición de Dominio le solicitó a Ismael Herrera que fungiera como anfitrión de la 14ª Reunión Mundial de Métodos de Descomposición de Dominio. Dicha reunión la celebramos aquí en México. Muestro aquí la portada de las memorias en esa ocasión. Yo tuve el honor y la responsabilidad de organizar todos estos trabajos, y a partir de entonces iniciamos el programa de investigación que nos condujo a introducir los métodos de DBS que figuran en el título de esta plática. DBS, como ya lo dije, viene de Derived Vector Space, o sea, el espacio de los vectores derivados, que es donde se trabaja esta metodología. Entonces voy a explicar de manera muy simplificada y breve en qué consiste esta innovación. En los métodos sin traslape, los métodos de descomposición de dominio sin traslape, canónicos, y aquí la palabra canónico lo uso en el sentido de ajustados a los cánones, los subdominios vecinos están vinculados por algunos nodos que comparten sus fronteras comunes. Entonces, inicialmente, cuando se hace la discretización, como lo mostré antes, se obtiene un sistema de nodos que están, como lo indica aquí la figura, y cuando introducimos la malla gruesa, o en otras palabras, la partición del dominio, cuando partimos el dominio en pedazos, las fronteras que separan a los subdominios, algunos de los nodos están localizados sobre ellas. Estos nodos entonces son compartidos por varios de los dominios, y como la idea fundamental es enviar los nodos de cada subdominio a un procesador diferente, esto no se logra plenamente en los planteamientos habituales. ¿Por qué? Porque entonces cualquiera de estos nodos va a estar en más de un subdominio y la independencia de los procesadores no se logra plenamente. Entonces, como este hecho viola el paradigma de independencia, o sea, limita pues la independencia de los procesadores que intervienen en los cálculos, procedimos a inventar nuevos métodos de descomposición de dominio en que ningún nodo está compartido. ¿Cómo se hace esto? Pues voy a explicar de manera sencilla. En primer lugar, tenemos los nodos. Cuando metemos la partición, hay algunos nodos que quedan en las fronteras comunes, como el 3, el 8, el 13. Por ejemplo, el nodo 3 está compartido por dos subdominios. En este caso, el 13 está compartido por 4 subdominios. Entonces, no es posible repartir los nodos de manera que sean diferentes los que corresponden a diferentes subdominios. Para lograr un sistema, el primer paso de nuestra investigación es construir un sistema de nodos que no tenga traslape.
Para eso el procedimiento es relativamente sencillo. Simplemente partimos cada uno de los nodos en pedazos. Aquí este nodo, que era el nodo 3, estaba en 2 subdominios, consecuentemente lo partimos en 2. Y una vez que los hemos partido, el nodo 13 está en 4 subdominios, lo partimos en 4 pedazos y se manda a diferentes subdominios cada uno de estos nodos. El resto es fácil de explicar, porque simplemente lo que hacemos es el problema original, lo discretizamos en un sistema de nodos sin traslape. A esos nodos, nuevos nodos, les llamamos nodos derivados, y de ahí proviene el nombre de Dirac Vector Space. Debido a que los subconjuntos de nodos no tienen traslape, ellos se procesan en procesadores diferentes con gran independencia. Procediendo de esta manera, desarrollamos 4 algoritmos. Los 2 primeros, DBS-BDDC, inspirados en el BDDC que mencioné antes, que es y el DBS FETIDP, que también está inspirado en el FETIDP canónico. Pero además de eso encontramos otros dos, que había otros 2 que en forma natural podían obtenerse de esta manera. A uno le llamamos DS primal y otro DS dual. Esto lo elaboramos con detalle. En realidad estos algoritmos los obtuvimos hace varios años, pero llevó tiempo el poder perfeccionarlos y sobre todo desarrollar el software. Y una vez que desarrollamos el software el año pasado, en el año 2018, pudimos realizar pruebas con los algoritmos DBS y se encontró que en un ejemplo tratado con este algoritmo y utilizando 400 y 1024 procesadores, se lograron aceleraciones, lo que se conoce en inglés como speedups, de 29.278 y 75.072 respectivamente. Es decir, dichas aceleraciones son 73.2 veces el número de procesadores que se emplean y 73.3 veces el número de procesadores que se emplean. Esto nos sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque los cánones vigentes afirman que la aceleración máxima posible es igual al número de procesadores utilizados. Es decir, en estos ejemplos estamos contradiciendo a las teorías canónicas, mostrando que es posible obtener aceleraciones mucho mayores que las logradas hasta ahora. En consecuencia, consideramos que nuestros resultados son muy trascendentes, en cierto sentido, tal vez revolucionarios. Aquí muestro la tabla la tabla resumida de las pruebas numéricas que realizamos con la supercomputadora MISTRI de la UNAM, en la cual aquí la primera columna es el número de procesadores. Entonces vamos de 1, vamos creciendo hasta llegar a los máximos de 400 y 1024. El número de grados de libertad es de 1.000.000 en estos ejemplos. Aquí está el número de grados de libertad por subdominio, es decir, es el número de grados de libertad
que van a trabajarse en cada uno de los procesadores. Por ejemplo, aquí de 1.000.000 pasamos a 977. El tiempo de ejecución vemos que decae rápidamente. Estos son la precisión con la que se resuelven los problemas. Esta es la aceleración, su definición habitual, que es el tiempo con un procesador dividida entre el tiempo, o sea que tanto se reduce el tiempo, es T1 entre el tiempo con P procesadores. Entonces, esta es la aceleración lograda y este es SP entre P. Aquí vemos que desde que pasamos a 16 estamos logrando 10, cuando 10, aquí estamos logrando, o sea, 10 veces lo previsto como máximo, o sea, estamos 10 veces más que lo que se obtiene con otros métodos. En este caso llegamos hasta 73 para 400 y 1024 para 400. ¿Perdón, qué es SP, perdón? ¿Perdón? ¿El SP entre P tiene? No me repite la pregunta. La última pregunta, pero eso no es la última columna. ¿No es la definición de eficiencia eso? Sí. Si es aceleración del número de procesadores. No está. SP es la aceleración. P el número de procesadores. Esa es la definición de Sí, eficiencia. entonces P es el máximo. Conforme a la teoría habitual, P es el máximo. Sin embargo, nosotros logramos 10.28 veces P, 15.02 veces P, 73 veces lo que se considera como máximo y bueno, en estas dos, digamos, si cerramos a número entero, 73 veces. Naturalmente, debido a la importancia de estos resultados, pues es muy importante que los tengamos plenamente confirmados y plenamente documentados. Inclusive parte de esta última parte, que ya la hemos realizado en 2019, hemos tenido el apoyo del doctor Isidro Hitler aquí presente, entonces estas pruebas numéricas realizadas en 2019 en la supercomputadora Abacus para confirmar la innovación del 2018, ese ha sido el propósito. Entonces aquí ya vamos a un número mucho mayor de procesadores. Aquí llegamos hasta cerca de 7.000 procesadores. P es el número de procesadores, entonces usamos 1, 16, 25, etc. Enfatizamos los máximos porque es la prueba más difícil, tener aceleraciones de este tipo con un alto número de procesadores, y aquí hemos llegado hasta cerca de 7.000. Si vemos este factor que es el número de veces P, con 16 tenemos cercano a 10, 9.8, 19.25, 31, 47, 36, 40, 36, 30, 26, 21 y finalmente en la última, que es una de las últimas corridas que hemos hecho, 14.8, que es muy cercano a 15. Desde luego estamos trabajando para terminar y redondear estos resultados. Nuestro plan es trabajar ahora con la supercomputadora Barcelona, que es la Mare Nostrum, y tenemos un plan de trabajo para eso. Pero me permito entonces pasar a las conclusiones. Las conclusiones de nuestro trabajo es posible obtener aceleraciones decenas de veces mayores
que las máximas de las teorías de métodos de descomposición de dominio canónicas, o sea, apegadas a los cánones, las vigentes pues actualmente. Los métodos DBS que inventamos y desarrollamos con nuestro grupo de investigación son los que permiten alcanzar las aceleraciones más altas. En los ejemplos tratados hasta ahora, con 3025 el factor es de 21.83 y con cerca de 7000 de 14.8. La investigación. Tercera conclusión, creemos que la investigación del cómputo en paralelo del futuro debe proponerse alcanzar aceleraciones mucho más altas que las logradas hasta ahora. O sea que realmente lo que se ha logrado, sin duda se ha avanzado mucho, porque cuando se inició difícilmente se sabía cómo tratar los problemas en paralelo, e inclusive se creía que ya era un gran logro si se lograba cifras cercanas al número de procesador. Desde un punto de vista económico dice uno, bueno, si meto tantos procesadores, ¿cuándo estoy a la mano? Pues cuando logre aceleraciones igual al número de procesadores. Sin embargo, esto muestra que eso no es así, y en cierto sentido es más o menos natural esperarlo. ¿Por qué? Porque las aceleraciones que se pueden lograr en ecuaciones diferenciales parciales dependen de la complejidad del problema, no son invariantes. Y entonces, al reducir el tamaño de los dominios a tratar, se puede lograr, si estamos realmente utilizando matrices y tenemos que invertir matrices, que los ahorros sean mucho mayores que el número de procesadores. Entonces, en ese sentido no es sorprendente lo que hemos obtenido, hubiera sido natural esperarlo. Nos sentimos pues muy contentos de verlo, de estar mostrando que sí es posible esto, y desde luego esto no está concluido, tenemos que seguir trabajando para redondear la labor realizada hasta ahora. Pues para terminar, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y atención. Mi agradecimiento personal y de mis colaboradores a los doctores Felipe Bracho Carpizo de la UNAM, es el director de Energética ya, y el doctor Isidro Hitler de Sinvestab. Como ustedes saben, el doctor Hitler no tan solo encabeza, sino ha construido la Abacus. Gracias a su gran esfuerzo tenemos una supercomputadora que es la más poderosa que tenemos en México. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a las preguntas, comentarios. Pues no sé. Sí. Bueno, la pregunta que hacían hace un ratito de la eficiencia, efectivamente en términos de la eficiencia, lo que se ha esperado expresada de esta manera sería una eficiencia igual a 1, ¿no? Entonces lo que se está mostrando es que si tomamos esa definición de eficiencias, soy del grupo que ha trabajado esto, ¿no? Si tomamos esa definición de eficiencia, efectivamente estamos obteniendo eficiencias pensadas en porcentaje más allá del 100%, y en ese sentido nosotros cuestionamos esa medida de la eficiencia, creemos que se tiene que revisar, ¿no? En parte por eso se está poniendo de esa manera, porque si lo expresamos de esa manera, pues aquí tenemos ejemplos en los que tenemos, no sé, el 7500% de eficiencias o algo así, ¿no?
Entonces, en parte es por eso que se está expresando sin utilizar la palabra eficiencia. Sí, esta última, no sé si puedo intervenir. Esta última, por ejemplo, bueno, pues, yo tengo manera de mostrarla. Por ejemplo, aquí sería, hay que agregarle 2 ceros, o sea, son 2183 de eficiencia, si lo expresamos en porcentaje, y aquí 1480. Esa es la eficiencia por ciento, expresado en porcentaje, porque la eficiencia habitual pues simplemente se divide en la aceleración, o sea, esta se divide entre P y se expresa en por ciento, con lo cual se agregan 2 ceros. Sí, por aquí. Gracias. Bueno, yo también soy del grupo y hemos hecho pruebas en diferentes equipos también. Está MISTRI, está Abacus, tenemos nuestro propio clúster local y cambia también la eficiencia según el clúster, ¿sí? Y eso pues nos hace sospechar de las comunicaciones, qué tan rápido se comunican entre los procesadores como para lograr esas eficiencias. Sin embargo, de todos modos, las eficiencias, aun cuando sea mala la comunicación, está siendo por encima, ¿sí? Eso es interesante, ¿sí? Entonces, de máquina a máquina. Ahora, hemos hecho pruebas con software que es, digamos, por ejemplo, del UHS, el ModFlow, donde se le incorporó como resolvedor al DBS. Usan un gradiente conjugado precondicionado, y nosotros hicimos nuestra versión, y con DBS también demuestra que tiene esas eficiencias. Bueno, no es estas que tenemos aquí, pero siempre están entonces por encima del 100%. Gracias. Gracias por las aclaraciones. Yo tengo una sospecha extra acá. En un trabajo que desarrollamos con el doctor Isidoro Hitler, estuvimos viendo cómo se comportan el rendimiento de un programa en paralelo cuando está en presencia de que el procesador cambia la frecuencia, ¿sí? Originalmente pueden trabajar a 2.5 GHz, y si tiene, por ejemplo, Intel Turbo Boost, cambia a 3.1 GHz, etcétera, etcétera, y eso te empieza a aumentar precisamente la eficiencia por el número de cores que tú tengas en 1 punto y algo, ¿no? Ajá. Y yo creo que estos datos que ustedes tienen acá están siendo afectados precisamente, digo, es mi sospecha, precisamente por los cambios de frecuencia que existen en los procesadores. Nada más es de lo que nosotros hemos visto. ¿Pero afectados en qué? Afectados porque si originalmente empiezas a trabajar y lo mides en 2.6 GHz y después lo trabajas en paralelo y se activa el turbo boost y te vas a 3.1, la aceleración que tú vas a tener ahí es 3.1 entre 1.4, este factor se divide, se multiplica precisamente a la parte de aceleración que tú vas a tener, y evidentemente tienes aceleraciones mayores a las de P. De hecho, eso fue lo que metimos en el congreso de Zoom precisamente, que vimos que precisamente para la parte de la ley de Andar se afectaba mucho la parte de aceleración de los procesadores. Ahora, aquí tomando tantos procesadores que tú tienes un factor bastante grande en lo que estás trabajando, y posiblemente, digo, a nivel de sospecha, este factor de cambio de frecuencia puede verse afectado por la cantidad de procesadores que se están trabajando. Digo, eso es lo que te iba a preguntar, si sospechabas que el bajón tiene que ver con eso, efectivamente, no nada más la continuidad. Digo, es nada más una sospecha, pero no tengo más elementos para comentar algo de eso, ¿no? No alcancé a oír bien eso. Lo que pasa es que hay un cambio en base al
aquí sí entra el turbo en los procesadores, y entonces que parte de la explicación podría ser esa, y que el hecho de que baja, ya ves que nosotros pensábamos que uno de los factores importantes es que fueran contiguos, y de hecho verificamos que eso sí afectaba, porque teníamos, cuando metimos en la máquina compartida, llegamos a 7 y dejamos la máquina libre y duplicamos. Pero lo que está diciendo es que no nada más tendría que ser eso, sino que precisamente este cambio de frecuencia podría ser el que explicara también el bajón, que de por sí te va a dar una aceleración, que son los números que se entienden arriba, ¿no? Estamos por arriba, pero por el otro lado, al ser tantos, ¿sí? Empieza a afectar. Eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Eso habría que, está interesante analizarlo. Hay otro factor que seguramente está afectando. En este tipo de procedimientos, toda la primera parte del cómputo va encaminado exclusivamente a determinar los valores en las interfaces. Y ese número de nodos en las interfaces aumentan a medida que la malla se hace, aumentan el número de subdominios, aumentan en una proporción muy grande, ¿no? Eso, independientemente de cuál sea el algoritmo que se use, siempre va a pasar eso. Entonces, ¿cómo mejorar esa parte? Es algo que no es obvio, ¿no? Que es bastante difícil. Por otra parte, ya que estoy en el uso... bueno, adelante. No, pues, terminen mejor, lo dejo al final de la... sí, bueno, más que nada le iba a preguntar aquí al compañero que hablaba de las frecuencias de los procesadores, es decir, que lo que ustedes han visto es que un procesador solo trabaja más lento que muchos procesadores juntos. ¿Mande? Porque aquí todos fueron en el mismo, en la misma computadora, y más que contigüidad lo que se busca es que todos sean del mismo modelo y con las mismas características, y eso es lo que se ha alcanzado con esto. Cuando se utilizan procesadores precisamente que no están contiguos o que tienen distintas frecuencias, esas aceleraciones no se alcanzan. Eso sí se necesita que todos estén trabajando al mismo ritmo y que sean con la misma capacidad de procesamiento. Eso fue lo que vimos, ¿no? O sea, que no había distintos... Pero lo que él está diciendo, perdón, es que el procesador puede tener frecuencia variable. Sí. Ajá, por eso, pero entonces cambian la frecuencia dependiendo del número de procesadores. No, depende muchas veces de la carga Para que escuchemos todos y muy claro. Perdón, el cambio de frecuencia depende de la carga que tú le metes al procesador. Si el procesador de repente dice, no, ahorita no tengo más trabajo, estoy solito y demás, puedo aumentar, ¿no? mi frecuencia. En otras condiciones lo mantiene una frecuencia baja. Eso sí es Intel. Si es AMD, trata siempre de estar en los anteriores, en Bulldozer, por ejemplo, trabajaba de estar trabajando a las máximas frecuencias, y ya cuando venían los cambios de temperatura, empezaba a ver ahí es cuando empezaba a bajar sus frecuencias. Entonces en AMD reducía y en Intel aumenta, pero siempre y cuando haya ciertas condicionantes. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, hay alguien. Contigo. Gracias por la presentación, doctor. Yo tenía algunas dudas. Noto que en la presentación hace falta, bueno, no me di cuenta de que hubiera un análisis de la complejidad computacional del problema, que prediga teóricamente cuál es la aceleración que se podría esperar. Ustedes, me parece que en su trabajo, en el equipo que están manejando, no hacen uso de esa herramienta, que es, digamos, yo que vengo del departamento de computación, es la herramienta principal que tenemos nosotros para analizar cómputo paralelo. El doctor Amílcar le mencionaba la ley de AMLA, que nos dice que no es posible paralelizar 100% un problema. Entonces es otra teoría que estarían rompiendo ustedes con este trabajo. Y finalmente, para terminar, ustedes no presentaron qué problema se está resolviendo, solo dicen que es una ecuación diferencial parcial. Es ecuación Laplace.
Entonces no depende del problema inicial la paralización mayor o menor que se va a obtener, bueno, porque eso también rompería la computación. Es un algoritmo que de aplicación general. Desde luego hay que hacer desarrollos especiales para cada aplicación, pero es un algoritmo de aplicación sumamente general. En la forma actual sí se requiere que sean el marco general. Se puede, aun cuando esta condición que voy a decir no se cumpla, pero en la forma que lo hemos desarrollado hasta ahora está limitado exclusivamente a ecuaciones simétricas y positivas definidas. Exactamente, esa era mi pregunta, doctor. Esa era exactamente mi pregunta. Dependiendo del problema inicial, yo esperaría que se obtuvieran mayores o menores aceleraciones. No que, digamos, esta tabla que usted presenta es muy particular, me parece, para algún problema que ustedes abordaron, pero que no se puede generalizar a todos los problemas que hay. No, a todos no. Ajá. Es una clase de problema. Sí, correcto. Inclusive hay una, le llamamos una hipótesis básica, o sea, que las matrices satisfacen una cierta condición que que no hace, siempre y cuando se satisfaga esa condición, no importa si es positiva o no lo es. Ahora, el desarrollo y la eficiencia, tal como se ha desarrollado hasta ahora, es exclusivamente para matrices simétricas y positivas definidas. Gracias, doctor. Y la primera pregunta que era, ¿no se han acercado ustedes a expertos en computación, o no sé si los hay aquí en el grupo, que aborden, que utilicen esta herramienta tan poderosa que es la teoría de la complejidad computacional para predecir teóricamente cuáles son las aceleraciones? A lo mejor tú tienes algo que decir al respecto. A ver. Sí, sí nos encargamos de hacer el análisis del problema que tenemos, como se generan matrices que después de manera local se resuelven con factorización LU. Hicimos el análisis computacional con respecto a la para ese problema era P cuadrada. Sí, exactamente, o sea, sí hicimos el análisis. Y desde luego no estamos logrando el P cuadrado. No, la P cuadrada está muy alta. El problema pero aunque no logremos el P cuadrado, lo que se logra habitualmente es P. La teoría predice P cuadrada, pero hay una serie de cosas que se tendrían que cumplir que no se cumplen. Pero de todas maneras, inclusive le voy a platicar algunas otras cosas, porque desde luego aquí quise presentar solo aquello que está ya razonablemente consolidado. Desde luego, la medida, en relación con la medida esta de eficiencia, la medida de eficiencia, creemos que una medida de eficiencia más apropiada es lo que le llamamos la medida de divide y vencerás. O sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos hacer independientes los problemas. Entonces, la medida de eficiencia es el tiempo cuando los problemas locales fueran independientes. Y entonces, en esa medida, los porcentajes de eficiencia que estamos logrando son alrededor de un 30-40% de esa nueva medida. Bueno, yo me refería a otro tipo de complejidad, realmente no es... La complejidad en el caso de Laplace con diferencias centrales, porque eso se hicieron con diferencias centrales, es P cuadrada. Sí, yo me refería, por ejemplo, cuando usted habla de multiplicaciones matriciales, la complejidad es n al cubo, donde n es la dimensión de la matriz, y se ha logrado bajar a n a una complejidad de n elevado a la 2.80 y poquitos, y es muy difícil bajarle un decimal. Una centésima sale en un artículo en una revista muy famosa que se logra bajar un decimal a esa complejidad. No, porque eso se puede paralizar, lo puedo llevar con un solo procesador o lo puedo plantear en paralelo. A ese tipo de complejidad, la complejidad algorítmica. Entonces sí, la invitación a que quizás se acerquen a estudiar ese tipo de herramientas. Gracias.
Bueno, ¿usted dónde está? En el departamento. Eso es el colega de... Aquí en el departamento. ¿Por qué ha tomado su nombre? Nos podríamos reunir y platicar y discutir eso a mayor profundidad. Porque no tienes... Yo le mando los datos de... se lo agradecería mucho. Rodríguez. Ah, bueno, si tienen tarjeta, pues de una vez. ¿De qué dosis mejor? No sé si alguien más... No había levantado la mano. Retomando lo que decía el doctor Rodríguez, muchas veces cuando aplicamos los métodos de divide y vencerás, bueno, también queremos ver la correctitud del algoritmo, ¿no? Perdón. ¿Ustedes han verificado la correctitud de su algoritmo? ¿Perdón? ¿Han verificado la correctitud de su algoritmo? Sí, claro. Sí, desde luego que sí. Porque muchas veces cuando se mete divide y vencerás, después viene un método de corrección, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, se dividen los subdominios y después viene una parte de corrección. Usted lo mencionaba, por ejemplo, para la diagonalización de matrices. En métodos de descomposición de dominio, este concepto de divide y vencerás se ha usado mucho. Ah, no, claro. Pero, por ejemplo, usted comentaba, ¿no? Diagonalización de matrices. Sí, es cierto, se parte la matriz. Por ejemplo, en la parte de diagonalización de matrices, ¿no? Está el algoritmo de Köppen. Entonces, se parte la matriz, pues entre diagonal, pentadiagonal, como sea, se divide, pero después viene un método correctivo, ¿no? Esto es una parte de corrección, ¿no? Para que los pequeños subproblemas que se resolvieron en paralelo... Aquí la idea básica es la que expliqué. O sea, la idea básica es simplemente trabajar en un sistema de nodos en que se puedan mandar grupos que no tienen cuya intersección sea vacía. Al ser vacía, entonces, pero claro, hay cierta forma, la liga siempre va a existir, tiene que haberla, pero se hace de tal manera que es mínima. Además de eso, se pueden programar de manera independiente cada uno de los procesadores. Eso en métodos de descomposición de dominio habituales no se puede. A ver, paso. Digamos, debajo de lo que se está haciendo hay una formulación teórica completa y que realmente no se presentó aquí, pero no sé si traes los artículos que se han publicado de la teoría que está por debajo, porque sí los invitaría a verla, porque es muy claro la manera en que todo está acoplando y está basado en un desarrollo teórico muy sistemático, ¿no? Desde luego esos artículos están en mi computadora, pero tendría que meterme a buscarlos, no es muy apropiado que lo haga en ese momento. Pero la podemos mandar. Sí, se los voy a mandar aquí al doctor para que se los haga llegar. La lista de artículos en que está basada son más de 10 artículos, aunque inclusive cierto número de ellos se publicaron en Numerical Methods for Partial Differential Equation, la revista de la que he sido editor, que fundé pues en 85. No sé si haya alguna otra duda de parte de los presentes. Mire, señor, a mí me gustaría preguntar de una manera mucho más, como alguien que no se ha metido en estos dominios de manera profunda, y simplemente, ¿por qué se dan, digamos, aquí se va aumentando el número de procesadores y bueno, pues también aumentan ahí sus grados de libertad de los procesadores, y en esta medida que ustedes proponen, hay, digamos, aquí se incrementa, pues no necesariamente siguiendo un patrón, pero se van aumentando los procesadores y la velocidad no aumenta, digamos, siempre como de manera monótona, de manera constante, sino que hay saltos, ¿no? Se pasa del 100 al 31, 47, pero luego se baja al 36, se sube al 40, se baja al 36, etc. Entonces, ¿por qué sospechan que hay esas variaciones?
la misma pregunta que el doctor Felipe Ochoa me hacía hace tiempo. Esas variaciones, pues en parte porque la distribución de los procesadores no tenemos control directo de cómo se asignan. Esa es una parte que contribuye a dar algunos cambios. Por otra parte, pues sí hay ciertos elementos que son aleatorios, no en el algoritmo mismo, sino en la forma en que trabaja la máquina. Sí, Fabián García. Sí, bueno, y también eso se puede explicar por el tema de las comunicaciones. Cuando tenemos procesos que están dentro de una misma arquitectura, el nivel de comunicaciones es desde luego mucho más rápido que cuando tenemos nodos que están muy alejados entre un clúster. Cuando pasamos de una computadora a otra, pues desde luego que, a pesar que tengamos comunicaciones muy grandes, incluso infinitivas, pero desde luego estamos hablando de diferencias en cuanto al nivel de comunicaciones, y ese nivel de comunicaciones, pues desde luego puede estar afectando también en buena medida y hacer esas diferencias. Y otro aspecto también, pues eso pues de alguna forma puede estar ligado también a una distribución de carga computacional que puede variar desde luego de la arquitectura dependiendo de la aplicación del algoritmo, o sea un desbalanceo de cargas. Cuando hay un desbalanceo de carga computacional también se producen esos elementos de altos y bajos a medida que se incrementa el número de procesadores. Entonces ahí tenemos dos elementos, uno el tema de comunicaciones y otro también desbalanceo de carga computacional en función de qué tan alejados tenemos nosotros. También puede explicar esas variaciones. Gracias. Y yo una última pregunta que me gustaría hacer a mí, no sé, a alguien más del público, es cuando ustedes hacen esa división y a un procesador que está siendo compartido, pues lo distribuyen en los nodos, supongo que habrá una suerte de redundancia. Entonces, a mí, digamos, si algo me llama la atención es cómo haciendo esa subdivisión en subdominios y donde pues como que replican, ¿no? una misma tarea para distintos procesadores, sin embargo, pese a ello, que yo entendería que ahí hay como una redundancia de operaciones, digamos, ¿cómo es que se logra esta aceleración? No sé, esa es mi pregunta, no sé si sea muy básica, pero... Bueno, precisamente ahí está lo de dividir y vencer, que no en cualquier problema se puede usar eso. Esto es porque son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces las operaciones que cada uno de los subdominios se tienen que hacer tienen algo en común, que es hay que invertir la matriz local. Cada matriz local es diferente, ¿verdad? Cada uno de los subdominios. Inclusive pues, eso es algo que es independiente del algoritmo, porque aquí habría que distinguir en lo que es algoritmo de solución y algoritmo de paralelización. O sea, aquí el punto es cómo hacemos efectiva la paralelización, y otra parte diferente es cómo hacemos efectivo el cómputo local. Son dos cosas complementarias. Si nosotros usamos un algoritmo de paralelización que desde el punto de vista de paralelización puede ser muy eficiente, pero usamos resolvedores locales malos, pues no perdemos la eficiencia. Entonces los resolvedores locales tienen que ser óptimos para realmente que lo que se haga sea óptimo. Aquí por eso el énfasis está más bien en la aceleración, no en el tiempo de cómputo. No estamos comparando tiempos de cómputo, estamos comparando aceleraciones, porque la aceleración se logra a través de la paralelización. Entonces podemos tener, por ejemplo, un algoritmo malo, pero al paralelizarlo
lo usamos como resolvedor local, pero de todas maneras obtenemos muy buenas aceleraciones. ¿Por qué? Porque el T1, en ese caso, aquí está. O sea, ¿cómo se define la aceleración? Como T1 entre TP, ¿no? Entonces, si el T1 es malo, pues no importa, el TP también puede ser igualmente malo, pero la aceleración puede ser muy buena, porque es el cociente. T1 es malo y TP también es malo, pero su cociente es bueno. Entonces, y por otra parte, pues las operaciones en cada uno de los subdominios constan de las mismas partes, que son inversión de la matriz local. Eso tienen que hacerlo todos los subdominios. Podrían ser inclusive matrices diferentes en cada subdominio, pero tienen que hacerlo. Bueno, pues no sé si alguien quiera complementar con alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo quisiera destacar, porque me siento muy honrado que nos acompañe el doctor Felipe Ochoa. El doctor Felipe Ochoa Rosso, pues es uno de los ingenieros más destacados de nuestro país, ¿no? Y me siento muy honrado que nos acompañe en esta ocasión. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que pocas veces se da una discusión de digamos, con cierta amplitud y con sugerencias de nuestras comunidades. A mí estoy muy feliz de esta riqueza que se ha dado aquí, en este seminario, y pues claro, no podría ser de otra manera teniendo un líder científico como el profesor Ismael Herrera Revilla. Vamos a darle un fuerte aplauso. Aquí está su diploma. El departamento le otorga con mucho gusto. El centro de investigación. Y en estudios avanzados, ¿verdad? Le otorga este reconocimiento. Muchas gracias.